Dios me le bendiga, mi queridos hermanos. Dios me le bendiga más. Le habla el evangelista José Luis Cisnero. Mi queridos hermanos, quiero ser de gran bendición a toda persona que hoy se encuentre mirando este video. Si todavía no se ha suscrito a mi canal de YouTube, suscríbase. Es necesario, mi queridos hermanos, que nos suscribamos para poder recibir todo el contenido que Dios me permita subir a esta plataforma. Mi queridos hermanos, también le imploro que haga sus comentarios, le dé a me gusta, para que YouTube expanda todas las administraciones, las prédicas que Dios me permita subir a esta plataforma. Mi queridos hermanos, y hoy me encuentro en el libro de Marcos, Marcos capítulo 1, del verso del 3 hacia adelante, estaré leyendo. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre de su Santo Espíritu. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía él a toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río Jordán, conforme sus pecados. Mis queridos hermanos, y es necesario hoy, bendito Dios, que aprendamos un poco, bendito Dios, sobre el bautismo. Muchas personas no conocen, mis queridos hermanos, el significado del bautismo, bendito Dios. Mis queridos hermanos, existen dos clases de bautismo. Es el bautismo en agua, que era el que Juan ejecutaba en el río Jordán. Pero también, mis queridos hermanos, existe el bautismo en el Espíritu Santo de Dios, que fue el bautismo que Jesús nos dejó a través del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, y la palabra aquí nos indica, bendito Dios, sabemos de que Juan fue el hombre que Dios eligió aquí en la tierra para preparar el camino del Señor. Por eso en el verso 3 comienza diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mis queridos hermanos, porque Juan, bendito Dios, fue un hombre que Dios lo eligió, bendito Dios, para antes de la venida de Jesús, ya Juan estuviera presentando, bendito Dios, lo que era el Mesías, lo que era el Salvador del mundo, lo que era, bendito Dios, la salvación de la humanidad. Antes de Juan conocer a Jesús, mis queridos hermanos, ya Juan predicaba de Jesús. Muchos años atrás, mis queridos hermanos, también podemos, bendito Dios, entender leyendo las palabras a través del libro de Isaías, que fue un profeta de Dios. Muchos años atrás, también Isaías, mis queridos hermanos, habló de la venida de Jesús aquí en la tierra. Por eso en Isaías 9, verso 6, nos habla muy claro. Y ahí Isaías expresa, bendito Dios, sobre el Mesías, sobre el Immanuel, el Dios con nosotros, el Dios eterno. Ahí, bendito Dios, Isaías habla de Jesús. Pero mis queridos hermanos, aquí hablando en el verso 3 del capítulo 1 de Marcos, entendemos, bendito Dios, de que Dios preparó a Juan, mis queridos hermanos, envió a Juan a preparar el camino, bendito Dios, de la llegada del Mesías, bendito Dios, aquí en la tierra. Mis queridos hermanos, Juan el Bautista, bendito Dios, era hijo de Zacarías, un profeta, un bendito Dios, siervo de Dios, era un sacerdote, bendito Dios. Y Juan el Bautista, mis queridos hermanos, era primo de Jesús. Mis queridos hermanos, y eran familia, Juan y Jesús. Pero mis queridos hermanos, todavía Juan y Jesús no se habían conocido físicamente.
Sabemos, mis queridos hermanos, que María y la madre de Juan, bendito Dios, eran amigas. Ella, bendito Dios, se iban a su casa, mis queridos hermanos, se visitaban como amigas. Y, mis queridos hermanos, sabemos que cuando la madre de Jesús, María, llega a donde está Elizabeth, que era la madre de Juan el Bautista, dice que el niño brincó y saltó. Cuando la madre de Jesús, María, se acerca a lo que era la madre de Juan el Bautista, ya estos dos muchachos tenían una conexión tremenda. Mis queridos hermanos, el niño saltó en el vientre. Cuando estos dos muchachos se acercaron, estos dos vientres que todavía estaban en el vientre de su madre, se acercaron, bendito Dios, dice que saltó el niño en el vientre de María. Mis queridos hermanos, porque los dos venían con dos misiones aquí a la tierra. Bendito Dios, hacerle unas gran obras a este mundo mandado por Dios. Sabemos de que Jesús no era un niño cualquiera. Jesús era el mismo Dios, actuando, bendito Dios, como hombre en la tierra. Mis queridos hermanos, pero dice la palabra de Dios que entonces, bendito Dios, a Juan se le da, bendito Dios, la responsabilidad de preparar el camino de Jesús. De preparar, bendito Dios, lo que es el camino de Jesucristo, hablar de Él, darle a entender a la gente. Por eso Juan decía, detrás de mí viene uno que aún yo no soy digno de desatar sus sandalias, las correas de sus sandalias. Está hablando de Jesús. Mis queridos hermanos, pero es necesario, bendito Dios, que entendamos de que Juan fue elegido, mis queridos hermanos, no solamente para preparar el camino de Jesús, sino para preparar a las personas que existían en aquellos tiempos para un encuentro con Jesús. Porque Juan, mis queridos hermanos, la palabra nos relata. En el verso 4 dice, y bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecado. Mi querido hermano, Juan preparaba al pueblo a través, bendito Dios, de lo que era el bautismo en agua. Mi querido hermano, y muchos no conocen lo que es el bautismo en agua, no conocen el significado. Por eso muchas personas en estos tiempos, o ya por muchos años, están confundidos, mis queridos hermanos, con lo que es el bautismo. Por eso es que cuando los niños en la iglesia católica bautizan a los niños cuando son bebés, cuando son inocentes, cuando tienen meses de nacido. Mis queridos hermanos, pero el significado del bautismo es arrepentimiento, mis queridos hermanos. Simbólicamente, nosotros tomamos la decisión cuando nuestro cuerpo es sumergido en el agua. Por eso dice que es muerte, sepultura y resurrección. Cuando nuestro cuerpo entra al agua, está entrando a la muerte, está siendo sepultado. Pero cuando sale del agua, estamos resucitando al igual que Jesús. Simbólicamente es una decisión propia que nosotros tomamos, mis queridos hermanos, a través del bautismo en agua, de dejarle saber a Dios que vamos a tener un cambio en nuestra vida, que ya no vamos a ser la misma persona que éramos antes. Y es simbólicamente, bendito Dios, que nos presentamos delante de Dios a través del bautismo de agua, en agua, para dejarle saber al Señor de que nosotros queremos cambiar, de que nosotros queremos ser una nueva persona, una nueva criatura. Por eso es, mis queridos hermanos, que el bautismo en agua tiene que ser cuando ya nosotros estamos adultos, cuando ya nosotros tenemos entendimiento de lo que es el pecado. Porque un bebé se bautiza, mis queridos hermanos, siendo bebé. Ese bebé no sabe lo que está sucediendo en su vida. Ese bebé no tiene pecado.
ese bebé todavía no tiene de qué arrepentirse. Por lo tanto, el significado del bautismo en agua es nosotros venir delante de Dios y decirle al Señor: yo me arrepiento de todo mi pecado. Yo te pido perdón. Yo te pido que borre mi pecado, que quite de mi corazón todo mal que yo he hecho en este mundo. Mi queridos hermanos, y ese es el significado del bautismo en agua. Simbólicamente, nos estamos sumergiendo en las aguas, o en las aguas, donde estamos siendo sepultados para limpiar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. Dejarle saber a Dios: soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Eso es lo que el bautismo en agua, mis queridos hermanos, significa. Por eso es necesario que entendamos bien qué es el bautismo, para que no estemos confundidos, mis queridos hermanos, y queremos estar bautizando los niños cuando están bebés, porque los niños no tienen pecado, los niños no saben lo que es el bien y el mal. Por lo tanto, simbólicamente el bautismo en agua es una decisión que nosotros mismos hacemos de arrepentimiento delante de Dios. Por eso dice aquí en el verso 4 del capítulo 1 de Marcos: bautizaba Juan en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecado. Mis queridos hermanos, y es necesario que entendamos: el bautismo en agua es una decisión propia nuestra de presentarnos delante de Dios, doblegando nuestros corazones para decirle: Señor, estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a ponerme en tu mano, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Es como una humillación delante de Dios. Es como rindiendo nuestra vida delante de Dios. Eso es lo que significa el bautismo en agua. Mis queridos hermanos, pero el bautismo en el Espíritu Santo es ya cuando nosotros, bendito Dios, rendimos completamente nuestra vida a Dios. Cuando nosotros vivimos para Dios, apartada de las cosas terrenales, de las cosas mundanas, las cosas de este mundo. Y solamente, bendito Dios, rindiendo nuestro corazón a Dios 100%. Ahí entonces es cuando somos bendecidos por el bautizo del Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, cuando una gente es bautizada por el Espíritu Santo de Dios, ahí podemos ver que hablas en lenguas. Ahí se manifiestan, mis queridos hermanos, bendito Dios, lo que son los dones del Espíritu Santo de Dios. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo de Dios, es porque ya hay un conocimiento, ya hay un crecimiento, una madurez en lo que es la cosa de Dios. Por eso es, mis queridos hermanos, que primeramente, para nosotros tener el Espíritu Santo de Dios, el bautismo del Espíritu Santo de Dios, tenemos primeramente que tener el bautismo en agua. Porque primeramente el bautismo en agua es una decisión que nosotros tomamos de querer cambiar nuestra vida, de rendir nuestro corazón a Dios, de decirle: Señor, perdona mis pecados, soy un pecador, límpiame, quita todas mis maldades, quiero entregarme a ti para tu servicio. Mis queridos hermanos, y cuando nosotros entonces hacemos eso, nos rendimos delante de Dios, nos bautizamos en agua, simbólicamente presentando nuestra vida completa, entregándole a Dios todos los pecados y el mal que hemos cometido. Entonces ahí es donde recibimos, mis queridos hermanos, lo que es el bautismo en el Espíritu Santo de Dios.
Y queridos hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de Dios mismo guiando nuestra vida aquí en la tierra. El Espíritu Santo de Dios es quien nos va a mover, bendito Dios, a hacer las buenas obras. El Espíritu Santo de Dios es el que nos va a guiar a vivir para Dios, a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. El Espíritu Santo de Dios, mis queridos hermanos, es el que nos va a dar el entendimiento de la palabra de Dios. Es el que nos va a ayudar a ejecutar los planes, los ministerios y el llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. Por eso es, mis queridos hermanos, que es necesario que nosotros, bendito Dios, tengamos en cuenta un conocimiento claro de qué es el bautismo en agua y qué es el bautismo en el Espíritu. Para nosotros tener el Espíritu, el bautismo en el Espíritu, primeramente tenemos que tener el bautismo en agua. Porque, mis queridos hermanos, el bautismo en agua, bendito Dios, es una decisión propia que usted delante de Dios hace, rindiendo su vida, permitiendo que Dios penetre a su corazón, a su vida, para que Dios sea de gran bendición y haga nuevos cambios, transforme, renueve y le dé una nueva identidad. ¿Me quieres, hermano? Que si antes, bendito Dios, era ladrón, era brujo, era religioso, bendito Dios, y hacía cosas malas sobre esta tierra, que ahora usted rindiendo todo eso en la mano de Dios, Dios entonces limpie, restaure, remueva y cambie su vida. Eso es cuando nosotros venimos delante de Dios, mis queridos hermanos, y nos bautizamos en agua, porque eso es simbólicamente lo que el bautismo en agua, mis queridos hermanos, pide del ser humano. Una nueva identidad, cambios. Pero eso es cuando nosotros decidimos, mis queridos hermanos, de nosotros querer cambiar. Porque déjenme decirles, si nosotros no queremos cambiar, bendito Dios, nadie podrá ayudar a cambiarnos. Por más que nos prediquen, por más consejo bíblico que nos den, por más que Dios trate a través de su Espíritu, si nosotros no decidimos ser sinceros con Dios, entonces será difícil que nuestra vida cambie. Mis queridos hermanos, el Espíritu de Dios morará en nosotros cuando nosotros, bendito Dios, rendimos nuestra vida a Dios completamente. Cuando nosotros somos sinceros con Dios. Por eso es necesario que entendamos bien, bendito Dios, cuál es el significado del bautismo en agua. Es una rendición donde la palabra nos habla de muerte, sepultura y resurrección. El significado del cuerpo entrar a las aguas cuando nos estamos bautizando es muerte, sepultura y resurrección. Por lo tanto, estamos entregando nuestro cuerpo a Dios, diciéndole, estoy bajando a las aguas, me estoy sumergiendo a las aguas, para cuando yo salga de las aguas, salga resucitado, limpio, puro, sin mancha, sin pecado, sin resentimiento, sin odio, sin malos pensamientos. Mis queridos hermanos, y eso es lo que el bautismo en agua, bendito Dios, significa en la vida del ser humano. Por eso es necesario que tomen en cuenta que un bebé, mis queridos hermanos, un niño recién nacido, no entiende lo que es el bautismo. No necesita bautizarse hasta que no tenga, bendito Dios, o no sea mayor de edad. Jesucristo se bautizó a los 30 años, mis queridos hermanos.
Cuando Jesús comienza su ministerio, lo primero que hace es que se presenta al Jordán donde Juan está bautizando. Y allí dice la palabra, mis queridos hermanos, que Juan le dice, pero yo estoy supuesto a venir a ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dijo, Juan, bautízame para que cumplamos toda la palabra escrita. Ya por los profetas ya estaban escritas la palabra de que el Hijo de Dios, Jesús, se iba a bautizar. Mis queridos hermanos, y ahí Jesús recibió, bendito Dios, lo que es el bautizo en el Espíritu Santo de Dios. Después que Jesús se bautiza en el agua, dice la palabra de Dios que entonces vino el Espíritu Santo en forma de palomas y posó sobre Jesús. Mis queridos hermanos, Jesús recibió el bautismo en el Espíritu después de ser bautizado en las aguas. Se da cuenta que es necesario primeramente bautizarnos en las aguas para luego ser bautizado en el Espíritu. Por eso es que un niño no necesita bautizarse, porque todavía no tiene pecado. Un niño debe entender el significado de lo que es el bautismo. Inmediatamente Jesús sale de las aguas, que Juan lo sumerge y lo saca. Dice que vino una paloma blanca sobre él y se posó sobre él el Espíritu Santo de Dios. Inmediatamente Juan escucha una voz de los cielos que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me gozo, en quien tengo alegría, fue lo que Jehová habló a través de esa palabra. Mis queridos hermanos, pero en el momento en que Juan bautiza a Jesús y lo sumerge a las aguas, viene el Espíritu de Dios sobre Jesús. Jesús es bautizado en las aguas en el mismo momento, pero también fue bautizado en el Espíritu. Cuando nosotros nos bautizamos en las aguas y somos sinceros con Dios, entonces, mis queridos hermanos, el Espíritu viene a nosotros. Ahí somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso es necesario que entendamos bien que el bautismo es cuando ya nosotros estamos mayor de edad, mis queridos hermanos, que nosotros conocemos lo que es el significado del bautismo, que nosotros tengamos un entendimiento claro de lo que significa el bautismo, sea en agua o sea en el Espíritu. Por eso, mis queridos hermanos, es necesario que entendamos, bendito Dios, que Juan dice la palabra en el verso 3, que él clamaba en el desierto, bendito Dios. Juan fue un hombre que vivía en el desierto, dice que de langosta y miel era que comía en el desierto. Juan, Dios lo preparó, mis queridos hermanos, en el desierto para preparar el camino de Jesús. Por eso cuando Jesús llegó a la tierra, cuando ya Jesús mostró su existencia, mis queridos hermanos, ya muchos lo conocían porque ya Juan había hablado de él, el profeta Isaías también. Por eso Juan le decía, vendrá uno más grande que yo, que aún yo no seré digno de desatar la correa de sus sandalias. Y la gente se quedaban atónita porque decían, pero espérate, Juan es un profeta, Juan es un hombre de Dios, Juan es un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios y del poder de Dios. ¿Cómo es que vendrá uno más grande que él? Mis queridos hermanos, porque Juan entendía que Jesús era Dios, que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios a la tierra, aquel que iba a salvar al mundo, bendito Dios. Por eso es que cuando Juan se encuentra en la ciudad, que entonces tiene un encuentro con Jesús, antes de Jesús llegar a donde estaba él le habló a los que estaban a su alrededor, a sus discípulos, y le dijo,
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan tenía un entendimiento de quién era Jesús, revelado por el Espíritu Santo. Ya Juan tenía claro quién era Jesús. Por eso fue que él fue enviado. Él fue enviado por Dios a preparar el camino de Jesús. Mis queridos hermanos, es necesario que nosotros aprendamos bien y entendamos las palabras de Dios. Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbreras a nuestro camino. Por eso es, mis queridos hermanos, que hay tantas oscuridades en los corazones y en la mente de los humanos en esta tierra. Y por eso es que hay tantas personas confundidas, mis queridos hermanos, porque no tienen un entendimiento claro de la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, es muy importante en la vida del ser humano. La palabra de Dios es la que nos da vida, la que nos da paz, la que nos da tranquilidad, mis queridos hermanos. La que nos ayuda, bendito Dios, a vivir una vida tranquila, en paz. La palabra de Dios es la que nos da la fuerza en los momentos difíciles. En los momentos, bendito Dios, de preocupaciones. En los momentos de caos. En esos momentos, mis queridos hermanos, que usted cree que el mundo se le va a acabar. Ahí entonces es donde entra la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, muchas veces en los salmos tenemos promesa de Dios. Salmo 121. David encontrándose, bendito Dios, solo. Encontrándose en lugares, bendito Dios, de peligro. David mismo se hablaba y decía en el Salmo 121, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se contestaba y decía, mi socorro viene de Jehová que creó los cielos y la tierra. Mis queridos hermanos, es necesario que nosotros nos apeguemos a lo que es la palabra de Dios, porque es la única que nos dará la fuerza en los momentos débiles, en los momentos difíciles, en los momentos de necesidades a nuestra vida. Mis queridos hermanos, la Biblia está llena de promesas, está llena de historias que vivió, mis queridos hermanos, los ancestros que fueron el pueblo de Dios desde muchos años atrás. Podemos leer lo que es las historias de los profetas, de los hijos de Dios en aquellos tiempos, mis queridos hermanos, y aprender, bendito Dios, de lo que Dios quiere de nuestra vida, bendito Dios, a través de la vida de ellos. Aprender, mis queridos hermanos, de los errores de ellos, para que entonces nosotros no lo cometamos. Por eso es que la existencia de la Biblia existe en estos tiempos. Es porque Dios escribió todas las historias del pasado, del presente y del futuro. Para que nosotros tengamos, bendito Dios, un entendimiento claro de vivir una mejor vida para Dios. De no cometer los pecados y los errores que cometieron, bendito Dios, aquellos ancestros, aquellas personas que por muchos años le sirvieron a Dios aquí en la tierra. Mis queridos hermanos, es necesario que aprendamos, bendito Dios, que leamos la palabra de Dios, que la escudriñemos. Porque es la única que nos va a dar el entendimiento para caminar por un camino correcto aquí en la tierra. En Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su fin son caminos de muerte. Mis queridos hermanos, porque hay caminos que el hombre lo tiene como bien en la tierra, porque están confundidos, porque no entienden la palabra de Dios, porque aún muchos no se la predican como es y están confundidos. Por eso nosotros no nos debemos de dejar de llevar solamente de lo que el pastor predica en las iglesias. No, mis queridos hermanos, tenemos que escudriñar las palabras, tenemos que aprender de ellas, porque no podemos esperar que solamente un domingo
un pastor nos predique un mensaje para nosotros aprender o escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que escudriñarla, aprender de ella, porque es la única que nos va a dar la paz, la tranquilidad, la liberación. Nos va a ayudar en los momentos difíciles y en los momentos malos. Mi queridos hermanos, Dios les bendiga más. Que el Señor Todopoderoso me lo guarde, me lo colme de grandes bendiciones a todos mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.